Bendiciones, bendiciones hermanos. Me gozo al estar conectados una vez más para traer una palabra de bendición. Somos Ministerios Casa de Pan. A Dios sea la gloria porque nos ha regalado un día de vida para glorificar su nombre, para que estemos conectados ahí en el Espíritu y poder traer una palabra de bendición que sea de edificación en nuestras vidas. Gracias a ustedes por su fiel sintonía, gracias por apoyarnos y darle compartir, darle like. Gracias por encargarse de ensanchar las estacas del reino de Dios, el ministerio de Dios. Nosotros muy poco hablamos de quién somos, pero porque he entendido que no es mi bandera. No debo de llevar una bandera como tal, como un ministerio. Lo que tengo que llevar es la bandera de Cristo Jesús, la palabra de Dios, las buenas nuevas de salvación. Por eso les digo, todos al final somos el cuerpo de Cristo, somos una sola familia, somos el cuerpo el cual tenemos que protegernos, apoyarnos cada uno, y el trabajo de cada uno es apoyarnos, llevando las buenas nuevas, ensanchando el ministerio, el reino de Dios, llevando las buenas nuevas de salvación a cada lugar, a cada región, a cada nación. No importa el lenguaje, la raza, el lugar donde esté. En Dios no hay ninguna distinción. Para Dios todos somos especiales. Y nosotros como sus hijos, como edificadores del reino, tenemos que hacer el trabajo que Él nos demanda. Llevar las buenas nuevas, ser instrumento de bendición, ser luz, ser antorcha, ser sal de la tierra. Por eso te pido cada día que seas tú, siendo ese instrumento de bendición y llevando la palabra a otros, para que también conozcan de ese Dios todopoderoso al cual tú conoces, que conozcan de su poder, de su amor, de sus milagros, de su perdón, para que sepan que todavía tienen una nueva oportunidad. En Cristo Jesús somos nueva criatura, y todos los días, Él tiene una oportunidad para cada uno de nosotros, porque en su palabra nos enseña que sus misericordias son nuevas cada uno. Son nuevas cada día, y al que cree, todo le es posible. En Cristo Jesús sus misericordias son nuevas. Cada día Él está presto para recibirnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para darnos una nueva oportunidad. Dios nos ama y lo único que Él quiere es bendecirnos cada día. El tema que Dios nos ha regalado para este día lo hemos denominado Viviendo en el propósito de Dios. Viviendo en el propósito de Dios, parte 2. Anteriormente habíamos hablado viviendo en el propósito de Dios y hablábamos sobre la vida de José. Hoy hablaremos sobre la vida de Daniel y sus amigos. Y algunas veces pasamos situaciones las cuales son incómodas, pero en todo Dios tiene el control. En todo Dios tiene el control. No hay nada que Dios permita que pase si no es su voluntad. Dios nos ama y lo único que quiere es bendecirnos. Bendecimos la vida de todos los hermanos que se nos están agregando, de todas las personas que están dándole like, de todas las personas que están compartiendo para que también otros puedan sintonizarnos a través de Facebook o de YouTube. En YouTube es una retransmisión, pero de igual forma, muchas gracias. Que Dios me los bendiga grande y poderosamente. Quiero que empecemos para que nos dé el tiempo suficiente de poder compartir el tema completo. Hay bastante material, pero yo sé que Dios tiene el control porque los tiempos son de Él. Este tiempo es para glorificar el nombre de Dios. Dice Eclesiastés 3:11. Para que comencemos, dice Eclesiastés 3:11. Cuando Dios creó este mundo, lo estamos leyendo en la versión TLA. Cuando Dios creó este mundo, todo lo hizo hermoso. Además, nos dio la capacidad de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. También nos dio la capacidad, de entender que hay un pasado, un presente y un futuro. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios ha hecho. Sin embargo, no podemos comprender todo lo que Dios hace y por qué lo permite. Oremos para que sea Dios llenándonos de su sabiduría, que Dios nos dé su revelación, que Dios nos dé oídos espirituales, ojos espirituales, para que podamos caminar viendo con los ojos, con la visión de Dios.
Dios en su misericordia nos ha regalado un día para bendición. Oramos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra viva, por tu bendición, Señor. Sé tú añadiendo gracia y favor a tu palabra. Sé tú, Señor, dándonos gracias, Señor, dándonos revelación, dándonos el discernimiento, tu sabiduría, tu conocimiento, mi Dios, para comprender tu palabra, Señor. Mi Dios, te estuvo escribiendo en nuestros corazones, en los corazones de las personas que están ahí sintonizando, Señor, escuchando esta palabra. Sé tú dándoles oídos espirituales, escribiendo en su corazón, dándoles un corazón obediente, Señor, a tu voluntad, a tu plan perfecto, a tu plan divino. Mi Dios, danos, Señor, de esa gracia especial y de tu sabiduría para saber comunicar este mensaje de bendición, este mensaje en el cual todo lo has preparado, Señor, para tu honra y para tu gloria. Bendice, Señor, a todas las personas que están conectadas, Señor, a través de las redes sociales. Bendícelas, conforme a tu plan y a tu propósito. A cada uno, Señor, bendícelo. Gracias te damos, Señor, y cuanto te hemos pedido, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sé que Dios tiene el control de todo. Vamos a Eclesiastés 3:1. Como hablábamos, el tema es viviendo en el propósito de Dios. Ahora lo veremos en la vida de Daniel y sus amigos. Vamos para hacer una introducción en el tema. Eclesiastés 3:1 al 4, perdón. Vamos a leerlo en la versión TLA. Y dice: en esta vida todo tiene su momento. Hay un tiempo para todo. Hoy nacemos, mañana morimos. Hoy plantamos, mañana cosechamos. Hoy herimos, mañana curamos. Hoy destruimos, mañana edificamos. Hoy lloramos, mañana reímos. Hoy guardamos luto y mañana bailamos de gusto. Y así continúa la Biblia. Así continúa Eclesiastés 3. Hablando de los diferentes tiempos, las diferentes etapas, las diferentes situaciones en las cuales vivimos. Y sabemos que Dios tiene el control. Y nos ha regalado este día para glorificar su nombre. Nos ha regalado este día para compartir su palabra viva. Viviendo en el propósito de Dios. Yo sé que de repente vivimos situaciones extremas, situaciones difíciles, las cuales, si las vemos como hombres, nos angustiamos. Nos desesperamos, nos preocupamos, pero no nos preocupemos. Ocupémonos de buscar vivir en su presencia, de vivir escuchando la voluntad de Dios. Ocupémonos de creer a su palabra viva y de caminar por fe como hijos de Dios, sabiendo que en todo Dios tiene un propósito divino, sabiendo que en todo Dios tiene un plan de bendición para nuestras vidas. Dios permite muchas cosas que yo sé que a veces duelen. Y yo he pasado diferentes procesos, pero en todos he comprendido que Dios lo permite para glorificarse en nuestras vidas. Y que también Dios lo permite para que otros que no conocen de Dios y otros que tal vez están a nuestro alrededor conozcan el Dios Todopoderoso que nosotros hemos conocido. Que conozcan al Dios que obra en lo sobrenatural. Por eso a veces Dios lo permite, porque permite nuestra debilidad para glorificarse en nuestras vidas y que otras personas que tal vez son incrédulas, que no creen en Dios, o algunas que dicen ser ateos, así en el extremo de la palabra, puedan ver lo sobrenatural, cómo Dios en verdad existe, cómo Dios puede obrar en nuestras vidas, cómo Dios es un Dios vivo. No es solamente un texto, una cita bíblica, es un Dios vivo, por eso su palabra es viva y por eso comenzábamos a hablar de los tiempos, porque Dios tiene el control de todo y todo lo permite en su tiempo, en su momento. Y yo sé que en este tiempo Dios ha permitido que tú estés conectado, porque Dios tiene un plan para tu vida. Y yo sé que todos vivimos en el propósito de Dios, pero todos vivimos procesos diferentes, pero conforme al plan que Dios tiene, así es el proceso que vivimos. Pero el propósito de Dios es glorificarse en nuestras vidas. Es que la gente vea
el rostro de Cristo en nuestras vidas, que la gente vea su misericordia a nuestro favor, porque tal vez conocieron nuestro pasado, pero de igual forma, hoy pueden ver que somos nueva criatura en Cristo Jesús. Hoy pueden ver los milagros que Dios hace en nuestras vidas. Hoy pueden ver ellos lo que Dios está haciendo a nuestro favor. Y nosotros, como sus hijos, podemos disfrutar de esas bendiciones, de esos milagros, de ese poder de Dios obrando a nuestro favor. Quiero que hablemos un poco. Como te digo, vamos a empezar y vamos a hablar de la vida de José y sus amigos. De Daniel, y sus amigos. Daniel fue lanzado al foso con los leones y sus amigos fueron echados al horno de fuego. Dos procesos difíciles, pero que en todos Dios tenía el control. Y si lo vemos como con los ojos de hombre, podemos decir, ¿cómo es que le pasan cosas malas a los hijos de Dios? Y podemos decir, ¿cómo es que aparentemente le pasan cosas malas a los hijos de Dios? Y digo aparentemente porque sabemos que Dios permite las cosas, pero no para afectarnos. Dios permite las cosas porque hay un propósito, porque Dios tiene un plan para tu vida y a veces es necesario el proceso. ¿Para qué? Para que otros vean su poder obrando a nuestro favor, obrando en la debilidad de este hombre, con hueso, como carne, que tal vez no podemos hacer mucho. Pero veamos el ejemplo de lo que pasó en la vida de estos jóvenes. Y vamos a verlo así un poco, en puntos básicos, porque el tiempo no nos daría. Sabemos que es largo. El libro de Daniel, yo sé que ustedes lo han leído y conocen la historia, pero veamos cómo Dios obra. Y que no es ninguna casualidad lo que pasa en la vida de estos jóvenes, porque yo sé que en la actualidad a muchos de nosotros nos ha tocado vivir diferentes procesos, pero Dios lo permite para recordarnos que Él tiene el control de todo y que no permitirá que nos pase nada malo, que todo lo que permita es porque Él se quiere glorificar en nuestras vidas. Y dice Daniel 1:1, vamos a leer así de párrafo en párrafo. Dice Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Mira lo que Dios permite, por eso te digo. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. ¿Por qué crees que el Señor entregó a Joacim en manos de alguien que no era elegido como el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia? Joacim venía de la descendencia, de Judá. Joacim hacía malas cosas ante los ojos de Dios. Pero el Señor dice, entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa de los tesoros de su Dios, del Dios de Nabucodonosor. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. No era a cualquiera que iba a traer, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló, el rey ración para cada día, de la provisión de la comida y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, y de los hijos de Judá. Si nos fijamos, eran hijos de Dios. ¿Y por qué? No fue así nomás. Dios lo permitió, el Señor lo permitió, dice su palabra. Por eso te decía, ¿por qué aparentemente le tienen que pasar cosas malas a los hijos de Dios?
Sabemos que en todo Dios tiene un plan divino, pero sabemos que eran jóvenes seleccionados, jóvenes que habían sido preparados de linaje real, dice. No eran cualquier cosa, entre los cuales estaba Daniel, Misael, Azarías, y de igual forma, Dios tenía un propósito divino en cada uno de estos jóvenes. Si te fijas, ellos 4 buscaron no contaminarse. Ellos le dijeron al eunuco encargado que no le diera de la comida del rey ni del vino, sino que iban a comer vegetales y agua. Y el eunuco les dijo que si ellos palidecían el rostro, entonces que le daba temor, que más bien le fueran a pedir cuentas a él y hasta tal vez corría en cuenta su vida. Y entonces Daniel le hizo una propuesta, que los dejara 10 días. Si en esos 10 días él miraba que lucían mal y que no valía la pena hacer este sacrificio, entonces que harían conforme a lo que el rey les mandó. Pero él le pidió, nosotros no nos vamos a contaminar con esto. Y al final de los 10 días dice de que estos jóvenes lucían en su rostro mucho mejor que los otros, que comían de la comida del rey. Pero ellos buscaron agradar a Dios, buscaron agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos buscaron consagrarse para Dios. Daniel y sus amigos buscaban glorificar el nombre de Dios con sus vidas. Y dice Daniel 1:17. Perdón. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Mira cómo le especifica la palabra. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. El jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos. Y fueron hallados entre todos ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mayor que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. ¿Qué podemos ver aquí? Los halló 10 veces, dice, más sabios, con sabiduría e inteligencia, en todo lo que el rey les consultó. Podemos ver la fidelidad, la misericordia de Dios. Ellos buscaron consagrarse para agradar al Todopoderoso, y Él los respaldó. Él los cuidó. Él hizo que lucieran diferentes. Dios le dio una gracia especial. Así como tú has buscado cuidarte y agradar al Rey de Reyes, así como hizo con Daniel, con Azarías, con Misael, con Ananías, así va a ser contigo. Porque Dios conoce tu corazón. Dios sabe de qué te has guardado. Dios sabe de qué te has cuidado. Dios sabe que has buscado vivir en su presencia. Dios tiene un lugar de eminencia. Por eso Dios te ha estado preparando. Y si has sentido que en tu vida ha habido un proceso, es porque Dios tiene un propósito divino. Has estado viviendo en el propósito de Dios. A veces no entendemos los procesos. ¿Y por qué? Yo sé que duelen, pero son necesarios. Mira, estos jóvenes fueron llevados, no puestos en libertad y con todos los placeres. Comían y les dieron la oportunidad de comer de la comida del rey y de su vino, pero ellos dijeron no. Queremos vivir agradando a nuestro Creador. Queremos guardarnos. Y esta fue la fidelidad de Dios, la que hizo que ellos lucieran diferente, que fueran evidenciados como el Hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Así tú y yo se evidencia
¿Cómo vivimos cada día? ¿De qué nos estamos alimentando cada día? Si nos estamos alimentando de los placeres del mundo o nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Si estamos buscando dedicar un tiempo a la voluntad de Dios o estamos buscando un tiempo a seguir viviendo como cualquier hombre. Como hijos de Dios no podemos darnos esa libertad. Si quieres que Dios te respalde, tienes que vivir consagrado para Dios. Tienes que vivir agradándolo. Tienes que vivir buscando el rostro de Cristo Jesús, para que cuando seas expuesto ante otras personas, sea tu reflejo como el rostro de Cristo Jesús. ¿Te recuerdas lo que pasaba con Daniel? Con Moisés, perdón. Lo que pasaba con Moisés. Cuando subía ante la presencia de Dios, su rostro brillaba. La gracia de Dios era evidente. Así tiene que ser evidente en tu vida, en la mía, en todos los hijos de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que evidenciarse. Tu caminar tiene que ser diferente. Tu forma de hablar, de actuar tiene que ser diferente. Tú tienes que hacer la diferencia en cada lugar que tú estés. Dios te ha llevado a ese lugar con un propósito divino, con un plan y un propósito divino. Porque Dios en su voluntad te llevó para glorificarse en tu vida. Por eso cuida de cómo hablas, cuida de cómo caminas, cuida de qué estás haciendo, cómo estás actuando. Avancemos. Y dice el Daniel 2:20. Y podemos ver cómo los encontró. Cómo encontró más sabios el rey a estos jóvenes. Y Daniel fue utilizado también porque Dios le dio la interpretación de sueños. Y Daniel, y no nos vamos a detener a hablar de los diferentes sueños o lo que tuvo el rey Nabucodonosor, porque no nos daría tiempo. Pero sabemos que Daniel fue usado. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, lo vamos a ver rápido, pero nadie pudo interpretarlo. Y Daniel fue el único, como instrumento de Dios, que lo pudo interpretar. Y veamos cómo lo hizo y cómo Daniel no le buscaba robar la gloria a Dios, no, que él se hacía a un lado y él le daba la gloria a Dios. Él decía: mi Dios, nuestro Dios, el Todopoderoso, Él me ha mostrado la revelación. No hay hombre que pueda hacerlo, le decía, solo nuestro Dios. Veamos entonces cómo Dios lo usaba a Daniel y cómo se glorificaba en su vida y cómo Dios permitió que Daniel tuviera esa revelación, esa interpretación, esa inteligencia diferente a los demás, que se evidenciaba. ¿Para qué? Para que otros conocieran al Dios todopoderoso de Daniel, y otros en posiciones de eminencia como el rey Nabucodonosor glorificaran el nombre de Dios. Por eso, que no te parezca extraño que de repente te llevan a un lugar y tú comienzas a lucir, actuar, hablar diferente. Dios te está usando en ese lugar, pero cuida y guarda tu caminar, cuida tus ojos, cuida tu boca, cuida tus oídos, porque tú fuiste llevado y eres puesto en ese lugar para ser hombre y mujer antorcha, joven, con distinción. Dios se glorificará en tu vida, pero lo importante es que le des la gloria a Dios. No busques robarle la gloria a Dios. Recuerda que apartado de Él, nada podemos hacer. Y mira lo que dice Daniel 2:20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, esto pasó después de que él le dio la interpretación del sueño al rey Nabucodonosor. Y el rey Nabucodonosor quedó sorprendido. Pero él le dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría de Dios. Él muda los tiempos y las edades. O sea, él le dijo: Él es el Todopoderoso. Él cambia los tiempos. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él le dijo: no soy yo.
Él me dio la sabiduría a mí. Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas. Y con Él mora la luz. Con el Todopoderoso. Y con Él mora la luz, le dice. Por eso Él puede conocer todo lo que está en tinieblas. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias, le dice, y te alabo. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Y todos sabemos cuál fue el sueño que Daniel interpretó para el rey, que los otros magos, adivinos y todos ellos, y los que estaban en eminencia y que el rey lo tenían engañado, que eran aduladores básicamente, eran aduladores. Pero Daniel no era ningún adulador, y le dijo, dame un tiempo, consultaré con mi Dios, y Él dará la revelación, la interpretación, porque Él es el único que conoce lo oculto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. De repente Dios nos da una revelación un poquito más profunda que otros. Y ya entonces empezamos a caminar diferente, a lucir diferente. No, mi hermano. La gloria es de Dios. Y lo que Dios permite es para que cada día seamos más humildes. Y lo glorifiquemos a Él. Y digamos, no soy yo. No es mi conocimiento. Esta es la sabiduría de Dios. Y tal vez yo sea un ignorante para muchos eruditos y muchos doctores o doctos en la palabra, pero a Dios le ha placido usarme, y la gloria sea a Él la forma en cómo nos permite transmitir un mensaje, el cual yo sé que Dios ha hecho que este mensaje cincele en el corazón de los corazones de otras personas. Dios se ha encargado de escribir en los corazones de otras personas, aún con ignorancia que pueda tener, pero en su misericordia Dios me ha usado. Y te digo, a Dios es la gloria por todo lo que Dios permite cada día, por esta palabra tan preciosa que permite transmitir, y para que otros abran sus oídos espirituales y comprendan que Dios los quiere poner en eminencia, que Dios quiere usarlos, pero que a veces nos resistimos a ese proceso, a veces nos resistimos, porque duele, pero no te resistas más. Déjate usar por Dios, que después contarás, testificarás de las maravillas, los milagros de Dios, y hablarás del poder de Dios a tu favor, del poder de Dios como ha obrado en tu vida, como de igual forma otros van a ver lo que te evidencia, la sabiduría con que hablas o la prudencia con que has aprendido a callar, porque hay mucha sabiduría en saber callar. ¿Cómo comportarte? Muchas veces solo prestamos nuestros oídos para escuchar un montón de murmuraciones, las cuales no le agradan a Dios. Hay tiempo que nosotros deberíamos de dedicar a Dios, y lo único que hacemos es venir y estar en un teléfono chateando o en un televisor viendo películas. Y no está mal relajarte un rato, pero muchas veces abusamos de ese tiempo y robamos del tiempo que le pertenece a Dios. Y como hijos de Dios, lo que tenemos que hacer es buscar estar en su presencia, para ser hijos sabios, para ser hijos prudentes, para estar prestos, preparados para cuando Dios nos quiera usar. Avancemos en Daniel 2:46 y dice: entonces el rey Nabucodonosor se postró. Al ver la sabiduría, al ver la revelación, al ver cómo le interpretó el sueño, que ningún otro lo pudo hacer, mira lo que pasó en la vida del rey Nabucodonosor y cómo glorificó el nombre, cómo reconoció que el Dios Todopoderoso era el único que podía hacer las cosas. Una persona que no era elegido, una persona que no conocía de Dios, una persona que tal vez no estaba destinada para reconocer al Dios Todopoderoso, pero
Dios le puso un joven o unos jóvenes en el camino, los cuales glorificaron el nombre de Dios. Y es lo que Dios permite cuando nos pone a cada uno de nosotros en el camino de otras personas, aunque sean personas de eminencia. Pero si tú vas con la sabiduría de Dios, vas a tener una gracia especial. Y no importa quién seas. Si eres un hijo de Dios, Dios te dará la posición, la que tiene apartada para ti. Solo encárgate de glorificar el nombre de Dios. Mira lo que pasa. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Amén. Mira lo que dijo el rey Nabucodonosor. Ciertamente el Dios vuestro, nuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de los reyes, le dijo. Y Señor de los reyes, esta versión ya es la Reina Valera. Y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, le dice. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia. ¿De dónde? De toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que le pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel estaba en la corte del rey. Daniel estaba en eminencia. Pero el punto más importante es que el rey Nabucodonosor reconoció al Dios de dioses, al Señor de los reyes, al Señor de los señores, al Dios todopoderoso. Y ese era el plan de Dios, que este hombre conociera de un Dios todopoderoso, donde la sabiduría sobrepasa el entendimiento o el conocimiento que pueda tener cualquier hombre, cualquier erudito, cualquier docto en la palabra. Hay cosas que Dios permite para glorificarse, aún en aquellos jóvenes, en aquellos niños. Por eso yo sí creo, porque yo he visto cómo Dios usa a mis hijas desde niños. Dios les daba palabra profética, Dios les daba palabra. Yo decía: wow, Señor, cómo tú usas a estas hijas tan niñas, tan pequeñas, cómo tú permites y nos das palabra revelada a través de ellas. Pero eso es lo que pasa cuando nosotros buscamos instruir a nuestros hijos en el camino de la sabiduría. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es promesa de Dios, es palabra de Dios. Si tú vives en la palabra de Dios, vives en la presencia de Dios, alimentándose de su palabra, deleitándose en su presencia de su palabra, entonces Dios te dará la sabiduría. Y cuando vengas a estar en eminencia, hablarás como hijo del rey, hablarás como un hombre sabio, hablarás. Será evidente quién te está respaldando, será evidente quién es tu padre, quién ha sido tu maestro, en qué universidad te has estado preparando. Es necesario vivir en la presencia de Dios, vivir consagrados y buscar alimentarnos de la palabra de Dios. Créeme que como hombre yo tal vez en un momento dije: Señor, pero este tema necesita mucho estudio, mucha preparación. Y todavía hoy en la tarde, hoy día estaba terminando esta palabra, porque es una palabra profunda. Hay tantas líneas que pudiéramos sacar, tantas interpretaciones de la palabra y tantos temas que pudiéramos preparar. Pero Dios me lo pidió de esta forma. Tal vez otro día lo toquemos en otro ángulo, porque así es la palabra de Dios, como un diamante precioso que tiene diferentes ángulos, diferentes caras. ¿Cuál es tu ángulo? No sé cuál ha sido tu proceso de vida, pero sé que si has vivido un proceso es porque estás viviendo en el propósito de Dios. Y Dios lo único que quiere es prepararte para ponerte en un lugar de eminencia, porque te tiene un lugar especial. Dios no se goza en vernos sufrir. Dios se goza cuando vivimos bendecidos en paz, cuando vivimos con fe y con convicción. Y así vivían estos jóvenes. Y más adelante veremos lo sobrenatural que Dios hace en sus vidas, porque eran jóvenes de convicción, de fe. Avancemos entonces, porque sí sé que
Si no avanzo rápido, nos vamos a quedar cortos en el tiempo. Daniel 3:13. Y ahora vamos a hablar y vamos a ver lo que pasó en la vida de los amigos de Daniel. Ok, ya vimos parte de lo que Dios hizo y cómo utilizó a Daniel. Ahora veamos cómo son procesados. Fueron puestos en lugares claves, como administradores de negocios, los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, como ellos los nombraron en Babilonia. Pero de igual forma, mira lo que pasaron. Y dice Daniel 3:13 en adelante. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. ¿Por qué fueron traídos? Tú conoces la historia. Porque no quisieron doblar rodillas delante de una estatua. Por eso fueron procesados. Por eso fueron llevados delante del rey. Porque iban a ser metidos al horno de fuego. ¿Por qué? Porque no quisieron doblar rodillas. No quisieron adular a un hombre. No quisieron adorar otras imágenes. Ellos estaban muy claros. Y avancemos. Y dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios? Les preguntó. Pues no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que os he levantado. Por eso los trajeron. Porque ellos dijeron, no lo vamos a hacer. Eran jóvenes con convicción. Ahora pues, estáis dispuestos, o sea, como quien dice, te voy a dar otra oportunidad. Ahora pues, estáis dispuestos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os prostréis y adoréis la estatua que he hecho, les preguntó el rey. Porque si no adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo, les dijo el rey. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Hay personas que a veces no aprenden a la primera, porque era Nabucodonosor. Igual. ¿Y qué Dios le dijo? Será aquel que os libre de mis manos. Él se creía el Todopoderoso, porque todo mundo lo adulaba. Y eso nos va a pasar, que de repente nos encontramos con personas que han sido aduladas por muchos otros. Y de repente llegamos nosotros como hijos de Dios y no hacemos lo que otros hacen. No hacemos lo que hacen todos los demás. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿De qué vamos a hablar? No vamos a cambiar nuestra posición. Eso es lo que le estaban diciendo Sadrach, Mesach y Abednego. No vamos a doblar rodillas ante ti ni ante otra estatua u otro Dios. Solo ante el único Dios todopoderoso al que habían conocido ellos, a un Dios vivo. He aquí, le dijeron ellos, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Mira la convicción con que ellos hablan. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Aquí ellos hablan con convicción, hablaban con fe. ¿Y qué nos dice su palabra? Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí ellos estaban aplicando la palabra de Dios, la promesa de Dios. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿Tú te has visto en una situación extrema y has dudado? Pues Dios nos enseña hoy que si nosotros nos mantenemos firmes, Él nos respaldará.
que si nosotros somos fieles, Él será fiel. Que si nosotros creemos en Él, no nos va a dejar avergonzados. Diciendo, no es necesario que te respondamos a este asunto. Ok, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Si tú crees que tú eres el Todopoderoso, no, nuestro Dios nos librará también de tu mano. Y si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, dice, y se demudó, cambió su rostro, el aspecto de su rostro, contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Mira la valentía y la determinación de estos hombres, de estos jóvenes. Pero de igual forma, mira lo que pasa. Si tú crees y conoces a un Dios todopoderoso, sabes que ningún hombre te podrá hacer daño. Sabes que ninguna peste, tempestad te podrá hacer daño. Y si alguna vez Dios lo permite, que aquellos que te quieren hacer daño, porque aquí fueron mal informados ellos, igual que a Daniel lo mal informaron. Y si Dios permite que el plan de esto se cumpla, es porque Dios se quiere glorificar en tu vida. Pero Dios, si tú eres fiel y crees y declaras con convicción la fe que tienes en Dios, Dios no te dejará avergonzado. Dios no permitirá que tú seas maltratado. Dios no permitirá que te dañe nada en tu vida. Mira lo que pasa. Ellos estaban seguros de que Dios los respaldaría. Aún fue cuando fueron echados, las personas que los echaron fueron quemados al momento. Pero mira lo que dice Daniel 3, 21 y 22. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del rey era apremiante, urgía, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que, alzando a Sadrach, Mesach y Abednego, al echarlos al horno, a estos 3 varones, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo, dice. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a sus consejos, a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Sí, echamos a 3. Y el rey dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos y que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Es semejante al hijo de los dioses. Mira lo que pasa. Mira la fidelidad de Dios. Ellos vivían honrando y glorificando al Rey de Reyes. Y en ningún momento dudaron. Por eso en ningún momento Dios los dejó solos. Cayeron atados. Pero ellos no estaban preocupados. Ellos no estaban angustiados dentro del horno. Ellos estaban tranquilos. En algunas versiones dicen que danzaban y miraban a 4. No miraban a 3. ¿Qué era? Ellos vivían en la presencia de Dios. Dios estaba con ellos. Era un Dios vivo que los acompañaba donde sea que fueren, cualquiera que fuera la situación. Dios era fiel. Dios era fiel, así como lo ha sido contigo y conmigo. Pero lo importante es seguir creyendo. Y si hasta aquí hemos caminado en su presencia, lo que Dios quiere es que lo glorifiquemos aún más. Porque vendrán tiempos diferentes. Pero allí es cuando seremos probados, seremos pesados de qué estamos hechos y seremos metidos al horno de fuego tal vez para ver de qué estamos hechos y seamos refinados como el mejor oro. Así lo dice la palabra. Porque todo lo que es de paja y hojarasca será deshecho, será quemado.
Estos jóvenes fueron metidos al horno. Y mira lo que dice el rey. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo. Mira lo que reconoció aquí Nabucodonosor. Siervos del Dios Altísimo, les dijo, salid y venid. Siervos del Dios Altísimo. ¿Cómo te van a conocer a ti? ¿Cómo te vas a evidenciar ante las otras personas? ¿Cómo te van a llamar las otras personas? ¿Siervos de Dios Altísimo o cómo te van a llamar? ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Se pueden quemar ante cualquier situación? Aquí lo único que Dios permitió es que los metieran al horno de fuego para liberarlos, porque no se quemó nada, ni su pelo, ni su vestidura, ni nada. Nada tocará tu vida si tú eres fiel. Lo único que Dios permitirá en cada proceso es que seas libre de toda atadura ancestral, que seas libre de toda incredulidad, que seas libre de toda religiosidad. Y cuando hablo de religiosidad no me refiero a ninguna religión en específico, sino que yo me refiero a todos aquellos que dicen ser cristianos, pero que no guardan la palabra de Dios. No se guardan a sí mismo el templo de Dios. No cuidan sus ojos, no cuidan su boca, sino que se prestan para cualquier murmuración. No cuidan el templo de Dios. ¿De qué te estás alimentando? Dios no permitirá que nada ni nadie te haga daño. Dios te cuidará. Lo único que permitirá es librarte. ¿Para qué? Para que cuando te presentes ante los demás te digan: siervo del Dios Altísimo. Ahí viene el siervo del Dios Altísimo. El Hijo del Rey, el Hijo del Dios Todopoderoso, el Príncipe de Dios, porque eso somos ante los ojos de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, dice. Y se juntaron los satrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. Asombrados, ¿no? Para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, cómo el fuego no había podido tener poder alguno sobre sus cuerpos. Nada de lo que el mundo te quiera hacer daño te podrá afectar si tú te mantienes firme, si tú eres de los fieles. Nada de lo que otros planeen hacer contra tu vida te va a hacer daño, porque Dios te cuidará. Dios te respaldará. Dios irá delante de ti peleando la batalla y cuidándote. Dios estará fiel contigo allí. Pero tienes que ser un hombre de fe y un hombre de convicción. Sigamos, dice. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas, dice. Y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea, hubo una apariencia de que fueron pasados por el fuego, pero ni olor de fuego tenían. ¿Cómo Dios te va a cuidar y proteger? ¿Cómo Dios pone su mano de poder y te cuida y te cubre de cualquier tempestad, de cualquier situación, de cualquier proceso? Lo único que es necesario. Por eso te digo, no te quejes, no reniegues. Vive glorificando el nombre de Dios. No vivas caminando viendo como hombre natural. Vive caminando con los ojos de Dios, con la visión de Cristo Jesús, con los ojos de fe, para que glorifiques al Rey de Reyes. Y no veas en cada situación un problema, no. Veas en cada situación una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Eso es lo que tenemos que ver. No ver un problema y quejarnos y lamentarnos, no, sino decir: ok, Señor, si tú permitiste esto, es porque tú te quieres glorificar en mi vida. Es porque tú me quieres usar. ¿Y qué es lo primero que tienes que hacer? Consagrarte. Consagrarte a Dios. Buscar de Él. Buscar en la intimidad con Dios. Y no doblar rodillas. No dejarte ser tendencioso a nada que no sea agradar a Dios. Entonces Nabucodonosor bendijo
Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Una vez más, Nabucodonosor alabó a Dios. No era un elegido de Dios, pero era un elegido para que viera lo sobrenatural, el poder de Dios y cómo miraba a Dios manifestándose en la vida de estos jóvenes. Bendito sea el Dios de ellos, dijo, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Así Dios enviará un ángel a la par tuya, para librarte de todo proceso, de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo proceso, de toda necesidad, de todo fuego, de todo desierto que estés pasando. Dios mandará un ángel. Y libró a sus siervos que confiaron en él. Envió a su ángel, dice, y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron con el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Amén. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Sabemos que Daniel y sus amigos fueron pasados y procesados por diferentes situaciones. Yo sé que estamos ya en el tiempo avanzados, pero me voy a tomar unos minutos más para hablar sobre el proceso de Daniel en el horno de fuego. En el foso de los leones. Aquí los jóvenes, los amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, glorificaron el nombre de Dios porque se mantuvieron fieles, firmes, con convicción de que Dios los libraría. Ellos sabían de que tenían un Dios todopoderoso, porque ellos sabían que no habían aceptado adorar a otro Dios, ni doblar rodilla ante otro Dios. Por eso es importante no adular a otras personas, no idolatrar un puesto o una posición en el trabajo, no idolatrar los bienes que tú tengas, llámese materiales, económicos, finanzas, lo que tú tengas. Adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiemos en Él, que nuestra confianza esté en Él y solo en Él, y Él los llevará de victoria en victoria, de gloria en gloria, porque Dios es fiel para con aquellos que le creen. Dios es fiel para con aquellos que le creen. Y aunque otros quieran hacerte daño, si tal vez Dios lo permite, así como por el caso en la vida de estos jóvenes, en los amigos de Daniel, y en Daniel cuando lo pusieron en mal. Y nos vamos a ir adelante. Vamos a ir al 6, a Daniel 6, cuando los otros gobernantes que estaban y satrapas que estaban abajo de Daniel quisieron ponerlo en mal y no encontraban cómo acusarlo ni ponerlo en mal. ¿Cómo buscaron hacer o crear situaciones para que ahora aquí ya Nabucodonosor ya no estaba, ahora es el rey Darío? ¿Y cómo Dios permite que estos se salgan con la suya? Pero Dios lo permite para glorificarse en la vida de Daniel. Y que una vez más un gobernante, una persona puesta en eminencia, vea el poder de Dios obrando en lo sobrenatural. No es casualidad. Muchas veces, cuando estás en eminencia, crees que nadie te puede tocar. Cuando estás en eminencia, crees ser Dios, porque puedes decidir y puedes autorizar o desautorizar. Pero ojo, yo te invito a que seas hombre sabio y prudente, a que seas temeroso de Dios.
Yo sé que esta palabra llega a diferentes estatus, a diferentes sociedades, a diferentes naciones, a diferentes personas, las cuales Dios ha utilizado y va a utilizar para glorificar el nombre de Dios. Por eso te lo digo, que me tomaré unos minutos, porque sé que todo esto es para glorificar el nombre de Dios. Y avancemos y miremos lo que dice Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido afirmado, entró en su casa y abriendo las ventanas de su casa que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel, aún conociendo el edicto del rey, él no se preocupó, él se ocupó de adorar, de orar, de buscar la cobertura de Dios, de buscar la presencia de Dios. Entonces se juntaron aquellos hombres, dice, y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado? Le preguntaron al rey Darío. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Conforme a la ley del hombre, de Media y de Persia no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey. Mira estos aduladores. Quisieron poner en mal a Daniel. Daniel, que es de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puesta del sol. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle, o sea, buscó librarlo. Tenía un aprecio, él tenía un cariño, un trato especial para con Daniel. Pero habían otros que lo malinformaban y que querían que lo quitaran de la posición porque sabían que él les estorbaba. Si Dios te ha puesto en eminencia y alguien está queriendo estropear tu posición, no te preocupes. Ocúpate de agradar al Rey de Reyes. No dobles rodillas ante otros, solo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mantente fiel, porque Dios te respaldará, Dios te cuidará, Dios te guardará. Será Dios guardándote y protegiéndote y no te dejará avergonzado, porque tú has creído que Él es todopoderoso para cuidarte y para guardarte. Y avancemos para terminar. Y dice Daniel 6:16 en adelante. Entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo. Ya Darío había visto y conocía algunas cosas, se había escuchado lo que Dios había hecho y cómo había protegido a Daniel y a sus amigos. El Dios tuyo, le dijo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Él sabía que Daniel tenía un Dios todopoderoso. El Dios tuyo, a quien continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumento de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Si podemos ver, no tuvo paz el rey Darío. Él ayunó, dice que no hubo instrumento de música, no hubo nada que lo entretuviera a él, y se le fue el sueño, dice. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente,
Mira cómo lo llamó. Míralo cómo lo reconocía. Daniel, siervo del Dios viviente. Del Dios viviente, es al Dios que tú y yo servimos. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?, le preguntó. Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. ¿A quién envió? A su ángel. Así como envió su ángel con los amigos de él, así lo enviará contigo también. No temas. Esfuérzate y sé valiente. No seas cobarde, no tengas temor. No desmayes. Dios es fiel, mantente firme. No te desvíes del plan de Dios. Esfuérzate y sé valiente, porque tú eres un guerrero del reino. Daniel le dijo: siervo del Dios Altísimo, al Dios el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Amén. Ante él fui hallado inocente. Aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. O sea, el rey sabía que no había hecho nada malo, y él se lo está nomás como afirmando: y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Por eso aquellos leones, el enemigo ha andado queriendo acusarme, pero Dios le ha cerrado la boca a esos leones, porque no tienen argumento real para poder acusarte. Solamente son palabrerías, murmuración. Pero Dios te respaldará, porque Dios sabe cómo tú te has guardado, cómo has buscado agradarlo, cómo te has mantenido fiel. Dios sabe de qué estás hecho. Y avancemos, dice. Entonces, mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, ante Dios. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso de los leones. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Amén. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos, dice. Mira lo que hace Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada, dijo. De parte mía es puesta, dijo, esta ordenanza, dijo el rey Darío, que en todo el dominio de mi reino, o sea, todo lo que Dios le diera de vida para gobernar, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es Dios viviente, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido. Gloria a Dios. Como otros hombres que no conocían de Dios, al ver el poder, lo sobrenatural que hizo Dios en la vida de estos hijos, de estos jóvenes, de ti y de mí, cómo Dios ha podido glorificarse, y cómo otros han visto, cómo otros ahora reconocen al Dios todopoderoso, al Dios viviente, y saben que no es ningún Dios muerto, porque Dios no es estatua para adorarlo, es un Dios vivo para adorarlo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. La imagen de la cruz solamente fue el sacrificio, fue una cruz, la cruz de victoria, pero todo es para la gloria de Dios.
Adoremos al Rey de Reyes y Señores de Señores. Busquemos guardarnos ante su presencia. Busquemos vivir en la presencia de Dios. Busquemos vivir consagrados para Él, agradándolo, obedeciéndolo, creyendo a su palabra, creyendo a su promesa, sabedores de que Él es todopoderoso para librarnos de todo plan del enemigo, de todo ataque, de toda persona, de todo león que ande por ahí queriendo rugir y queriendo hacer daño. No te podrá hacer daño. Aunque seas pasado por el horno de fuego, no serás afectado. Lo único que Dios permitirá es que seas liberado. Quitarte las ataduras que tienes del mundo, las ataduras ancestrales, las ataduras de todo aquello que te afecta para vivir en la presencia de Dios. Dios te ama, y lo que hemos podido ver es cómo Dios hizo milagros y maravillas en la vida de estos jóvenes, cómo Dios usó a estos jóvenes, cómo permitió el proceso, pero todo era ¿para qué? Para que otros vieran, otros conocieran a un Dios todopoderoso y otros se convirtieran al Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú no te preocupes, ocúpate en cada situación adversa que tú veas. No te preocupes, no veas los problemas, ve simplemente la situación, la oportunidad que Dios te da, porque Dios te usará, porque Dios se glorificará en ti, porque Dios permitirá que sea evidente que tú has vivido en la presencia de Dios, porque Dios permitirá que vean el rostro de Cristo Jesús, que vean la gracia de Dios en tu vida. Tú que eres un hijo de Dios, yo te motivo, te animo a que te cuides, a que te guardes cada día, a que vivas en su presencia y que nada ni nadie te haga desviarte del camino de la fe, del camino de la victoria, del camino que te lleva a vida eterna, que es Cristo Jesús. Gracias, hermano, por este tiempo. Gracias por estar ahí pendiente. Que sea Dios instruyéndote en el camino de la fe. Que sea Dios instruyéndote y que esta palabra sea para que te fortalezca, para que afirme tu fe, para que vivas con convicción glorificando el nombre de Dios, para que alces tus manos y adores al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que camines viendo más allá, viendo la bendición que Dios tiene para tu vida, para que no veas el hoyo, no veas el foso, no veas los leones, no veas el problema, no veas las circunstancias. ¿Te recuerdas cómo usó a José? ¿Cómo lo procesó? ¿Cómo lo llevó de la cisterna a la cárcel y todo? Y Daniel nunca vio un problema, vio una oportunidad. Como Daniel, como sus amigos, no vieron un problema, vieron una oportunidad. Así quiere Dios que seamos nosotros. Así quiere Dios que caminemos. Por eso Dios permite que veamos el ejemplo de vida. Porque Él quiere bendecirnos, Él quiere glorificarse en nuestras vidas. Porque Él sabe el camino por donde nos va a llevar. Él sabe las conexiones divinas que va a hacer con esas personas que tal vez se ha puesto en eminencia. Porque Dios tiene un lugar para ti. Un lugar de eminencia donde se glorificará en tu vida. Donde tus acciones, donde tu caminar, donde tu consagración será evidente ante estas personas. Pero es importante mantenerte fiel, no adulando ni adorando a otros dioses, al único, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Todopoderoso, a nuestro Padre, a nuestro Salvador, a nuestro dador de vida. Yo te motivo para que te mantengas firme, para que digas no a toda la tentación, para que digas no a todo aquello que no agrada a Dios. Que sea Dios bendiciéndote, que sea Dios fortaleciéndote, que sea Dios instruyéndote, hermano, que sea Dios derramando una gracia especial en tu vida, que sea Dios guiándote con sabiduría y con conocimiento de lo alto, con revelación divina, para que puedas interpretar todas las situaciones por las cuales Dios te va a llevar y pueda ser un instrumento de bendición, un hombre sabio que glorifique el nombre de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Si esta palabra ha sido de bendición en tu vida, compártela con otros, por favor. Te lo pido, por favor. Sé instrumento de bendición en la vida de otras personas. Recuerda que no estoy alzando mi bandera. Alzo la bandera del Evangelio de Dios. Alzo la bandera del reino de Dios. Es todos, tú y yo, como cuerpo de Cristo, estamos construyendo
el reino de Dios. Estamos edificando a aquellos que se habían desviado, aquellos que se habían enfriado, aquellos que no conocían de Dios. Si tú y yo decidimos llevar palabras de vida, palabras de bendición, el trabajo será mucho más fácil, porque todos caminamos en pos de ser ese hombre antorcha, de ser sal, de ser instrumento de bendición para glorificar el nombre de Dios. Que Dios te bendiga, que te dé sabiduría de lo alto, y que estos días que te toca caminar cada día por la naturaleza de la vida, camines como hombre sabio, y en cada situación que tengas veas una oportunidad para glorificar el nombre de Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Será hasta la próxima, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendiciones, hermanos.